el organismo defensor de usuarios y consumidores. Buenas tardes, Tito, te saluda Emilio, ¿cómo estás? Tito, ¿me escuchás? Hola, hola. Hola, ¿me escuchás? Hola, ¿me escuchás, Tito? Yo no te escucho a vos. Espera un momento que voy a verificar algo, si no vamos a cambiar. Espérame ahí. Hola, ¿ahora me escuchás? Sí, te escucho bien. Sí. Ahora sí, resolvimos una dificultad técnica que teníamos. Gracias, Tito. Bueno, Tito Busetti, titular de DEUCO. Tito, te convocaba para hablar un poco por la situación que es lo tuyo, del estudio del movimiento de precio, el consumo, pero en primer lugar, en principio, quería preguntarte porque seguimos con la encuesta mentirosa, parece, es decir, tuvimos 2 años, se fue la baña, vamos a seguir con lo mismo. Sí, bueno, nosotros discutimos en varias oportunidades, no el estudio del IPC en forma general, sino algunos datos particulares que daba el INDEC, que a nosotros nos parecía que estaban por lo menos subestimados, como el caso de los servicios públicos, que siempre se fijaron como que bajaban, como que subían menos de lo que en realidad habían subido. Bueno, ahora hay todo un cuestionamiento general al trabajo desarrollado por el INDEC durante estos 2 últimos años de gobierno de Javier Milei, y esto implica, bueno, evidentemente una situación muy, muy complicada, muy crítica. Volvemos al pasado, como se está señalando. En 2007 se produjo la modificación por parte del entonces secretario de Comercio de los datos del INDEC. Nosotros como DEUCO fuimos uno de los primeros que denunciamos esta situación junto con la gente de ATE INDEC. Nos parecía una intromisión indebida del Poder Ejecutivo en las decisiones que tomaba el INDEC, que tiene que ser un organismo autárquico, independiente, y que lamentablemente parece ser que no lo fue durante estos últimos 2 años. Bueno, y un poco lo que dicen ustedes, además de esto, que no es solo la renuncia a un funcionario, sino que se vienen los tarifazos también. No, lo primero que se viene es el martes próximo, el martes 10, un dato de la inflación del mes de enero, que según se dice, se estimaba por parte de la gestión que acaba de renunciar del 3,4%, un dato verdaderamente alarmante para el gobierno nacional, y que ahora, con la renuncia del doctor Labaña y con la intromisión concretada por el Ministerio de Economía en el organismo, se supone que va a ser un dato subestimado, un dato irreal de la realidad, como ha sido señalado ya por distintos sectores económicos, por consultoras. Esto prevé determina una incertidumbre en general para los contratos de alquiler, para la renovación de los convenios salariales. Ayer se decía, y esto lo compartimos, ¿qué discusión va a tener un gremio con su patrón si el dato del INDEC es un dato subestimado y el salario se ajusta por índices inflacionarios? Bueno, evidentemente que esto genera una situación muy, muy crítica. Ahora, esto es lo que nosotros decimos que tiene un justificativo por parte del Ministerio de Economía. Y que no es que compartamos este justificativo, sino una razón por la cual el Ministerio de Economía interviene el INDEC. ¿Y cuál es la razón? A partir de la modificación de las condiciones de los subsidios que se había dictado en el año 2022, se acaba de producir una modificación
una reducción abrupta de los subsidios a la energía eléctrica y al gas natural. Como consecuencia de ello, las tarifas del gas natural, el precio del metro cúbico, en este mes, de acuerdo a lo que ha publicado el Enargas, aumenta entre un 83 y un 94%. La energía eléctrica aumenta en febrero un promedio del 13%. Entonces, esos datos tenían que ser reflejados en el próximo mes como datos del IPC del mes de febrero. Como se iba a modificar la metodología, se iba a aplicar la metodología del año 2016-2017, el peso de los servicios públicos iba a ser distinto al que se aplica hoy con la metodología vieja. Por lo tanto, seguramente con este incremento de la luz y del gas muy significativo, el dato de inflación del mes de febrero iba a ser muy importante. Por ahí se encuentran las razones por las cuales interviene el Ministerio de Economía. O sea, deja sin efecto los subsidios, reduce los subsidios, reduce el monto de los subsidios, que tenía un valor importante en el Producto Bruto Interno, lo reduce al 50%, eso genera un aumento de tarifas y es lo que quiere ocultar el ministro Caputo, por eso interviene el INDEC. Claro. Quiere decir que en cuanto al sistema, al método de cálculo de las estadísticas, hay un atraso de 10 años, ¿no? Que se venía calculando mal, porque más allá de que uno no sea experto, vos lo conocés mejor, es realmente mentiroso la cifra, porque uno en los bolsillos lo siente, ¿viste? El tema y de los servicios públicos, no solo gas, luz y agua, que el agua ha aumentado un montón también, sino el transporte, el peso que tiene sobre los gastos cotidianos de cada uno de nosotros, ¿no? Antes era algo que no se mensuraba prácticamente el transporte público. En primer lugar, decir que no hay ningún IPC perfecto para cada uno de los ciudadanos. Porque si yo soy jubilado y tengo la mínima, tengo un ingreso de 400.000 pesos por mes y me viene 70, 80.000 pesos de energía eléctrica, como es lo que está pasando con miles de jubilados, evidentemente el gasto que tengo sobre esos 400.000 pesos ronda prácticamente el 18% de mi ingreso. Entonces, si el INDEC dice que la inflación del mes fue del 2,5%, para mí, jubilado con la mínima que tengo que pagar eso por la factura eléctrica, ese dato no me representa. Ahora bien, con una metodología vieja, donde el peso mayor del producto del IPC tiene que ver con los alimentos, porque en 2016, 2017, el peso de los servicios públicos en el gasto de la familia era irrelevante. Hoy, que cambió esa situación, que el peso del gasto en servicios públicos es un factor muy importante, toda la medición que se hizo durante este último tiempo por lo menos fue subestimada. Claro. Una pregunta, Tito. Vos decís que han reducido los subsidios. ¿Tienen una estimación ustedes a cuánto va a afectar a la población? Te digo, alguna aproximación a eso, esta quita de subsidios que ha habido, porque hay una parte, además que fuera cara, que tenía los subsidios importantes. Hay reducción, pero hay quita de subsidios a partir de que ponen determinados márgenes para recibir los subsidios. A ver, en el gas natural había un subsidio del 65% sobre el precio del metro cúbico de gas. Eso lo anuló el gobierno nacional a través de la Secretaría de Energía para los meses, para el periodo entre octubre y marzo de cada año. O sea, en esos meses no hay subsidio al precio del metro cúbico de gas. En invierno, ese descuento, ese subsidio que era del 65%, se reduce al 50%.
para el mes de febrero van a aplicar un subsidio al precio del metro cúbico del 25%. Sacá esta cuenta. Si vos pagabas 100 pesos el metro cúbico y tenías un descuento del 65%, Claro, por ese precio del metro cúbico pagabas 35 pesos. Si este mes de febrero seguís pagando 100 pesos el metro cúbico, pagás pero 75. el descuento es del 25%, vas a pagar 75 pesos el metro cúbico. ¿De cuánto es la diferencia? De más del 100%, que luego, sumándole al precio del metro cúbico, el transporte y la distribución, ahí termina siendo que la tarifa, que el valor final de la factura va a tener un aumento del 50-60%. Esto en el gas natural. Y en la energía eléctrica, con los cuadros tarifarios que publicó ayer el ENRE, el aumento promedio para los usuarios con subsidio es del 13%, y para los usuarios sin subsidio es del 14%. Estos son datos tomados de los cuadros tarifarios del ENRE y del ENARGAS. Claro. Estamos hablando de aumento en una cosa básica que usa todo el mundo y obligatorio, que son gastos fijos de 13-14%, y después se nos informa sobre una inflación como máximo de 2,8-3%, ¿no? Obvio. Decime, ¿y el agua? Porque el agua por lo menos me da la impresión a mí, nosotros que pagamos, que es una cosa que ha aumentado extraordinariamente mucho. No sé si más que los otros servicios, porque el agua en la Argentina siempre fue barata. Bueno, todos los servicios públicos fueron baratos durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Entre 2007 y 2016 o 2018, durante la gestión de ambos presidentes, el impacto de pagar la luz, el gas, el agua, el teléfono en el salario de cualquier trabajador era irrelevante. Por eso, cuando se medía el IPC, el peso de los servicios públicos se tomaba en una dimensión menor a la de los alimentos. ¿Por qué? Porque aumentaban más los alimentos que los servicios públicos. Hoy pasa todo lo contrario. A ver, si estamos hablando de que en febrero la luz y el gas van a aumentar en los porcentajes que nosotros estamos citando, evidentemente esto tendría que tener un impacto en el IPC del mes de febrero muy significativo, que tiraría por la borda toda la argumentación del gobierno nacional que dice que está resolviendo el problema de la inflación. Por esa razón, el ministro de Economía interviene en el INDEC. Está bien. Decime, tiene la última pregunta con respecto a un alimento básico como es la carne. ¿Qué han medido ustedes? Porque me da la sensación de que ha habido un aumento muy grande, sobre todo ahora alrededor de fin de año, de la carne, porque la carne cada vez va aumentando, lo vemos, yo qué sé. Si pienso lo que pagaba un kilo de asado en el 23 y lo que pago hoy, te digo que hay casi un 200%. Entre noviembre y diciembre del año pasado, según el INDEC, estamos hablando con datos del INDEC, la inflación en esos 2 meses fue del 5,3%. ¿Cuánto aumentó la carne entre noviembre y diciembre? 21,5%, con datos del INDEC. Claro. Quiere decir que la carne vacuna aumentó 4 veces más que la inflación. Y habría que preguntarse por qué. ¿Y por qué? Porque el gobierno nacional liberó desde enero del año 2024 las exportaciones de carne vacuna a todo el mundo. Entonces, nosotros que exportábamos el 18% de la producción de carne, ahora exportamos el 30%. Y como el precio internacional es muy favorable para los productores,
para los frigoríficos, para los exportadores, en el mercado interno estamos pagando el precio de exportación de la carne vacuna. Cuando hoy pagamos un kilo de asado 15.000 pesos, ¿sí? estamos pagando $11 el kilo, que vendría a ser $11.000 la tonelada, que es el precio al que se exporta a Estados Unidos con la cuota Hilton. Quiere decir que el argentino, el que trabaja en Uber, en Rappi, el trabajador de la construcción, paga el mismo precio que se recibe la carne en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no hay controles, porque antes, durante los gobiernos anteriores, Néstor y Cristina y Alberto también, hubo 7 cortes de carne vacuna que siempre estuvieron protegidos para el mercado interno. Se podían exportar todos los cortes menos esos 7 cortes. Hoy se exporta todo. Entonces, el productor, el frigorífico, los exportadores presionan por el precio de ganado en pie en el mercado de cañuelas, pagan mucho más y eso se transfiere luego al carnicero. El carnicero pagaba 6.500 pesos el kilo de la media res, lo está pagando 9.100, 9.500 pesos. Por eso, aquí en La Matanza estamos viendo carteles donde dice oferta de asado 15.800 pesos. Oferta. Oferta 16.000 pesos, claro. ¿Hola? Sí. No, te decía que, ratificando lo que vos decís, como oferta 16.000 pesos, casi el kilo de asado. Claro, bueno, a ver, la nalga vale 22.000 pesos. Bueno, prohibitivo. Vale, dividilo por 1.500 que vale el dólar y te vas a dar cuenta que estás pagando $14 el kilo de nalga. Está. Por eso cada vez hay menos consumo y se han caído a nivel histórico el consumo por cápita de carne en Argentina. No, obviamente, hoy, a ver, los argentinos seguimos consumiendo carne, no vacuna, sino de pollo y de cerdo. Y de cerdo, hoy, que está más barato. La producción de cerdo en Argentina ha crecido mucho, también ha crecido la importación de cerdo y eso permite que el que quiere comer carne, compre carne de cerdo que está a 8, 9.000, 10.000 pesos el kilo, que también ha subido durante este año pasado, paralelamente o simultáneamente al aumento de la carne vacuna. Claro, pero es más accesible. Vos fijate que está casi a la mitad si comparás con un kilo de asado, un kilo de cerdo. Y el pollo, que es otro sustituto, está también, obviamente el pollo tiene mucho desperdicio, tiene mucha pérdida, pero también el costo mucho más económico hace que la gente se vuelva a comer. Hoy el consumo interno en Argentina es 49 kilos de carne vacuna por habitante por año y 50 kilos de carne de pollo por habitante por año. Ahí va. Y bueno, seguiremos comiendo pollo y cerdo, que ha mejorado mucho la calidad del cerdo, me parece a mí, ¿viste? Sí, obviamente. Además también creció mucho la producción, también creció bastante la importación, que está dedicado más que nada a la industria, y también ha crecido la exportación. Argentina está en ese sentido, la producción de cerdo ha tenido crecimiento importante, que implica que el mercado interno consuma más carne de cerdo, 23 kilos por habitante por año. Antes el consumo de carne de cerdo era prácticamente inexistente, hoy creció, por eso que estás diciendo vos, por la calidad, por el precio y obviamente de alguna manera satisface la necesidad de proteína de la familia. Ahí va. Bueno, Tito, te agradezco, Tito Busetti, titular de DEUCO. Un abrazo, buenas tardes. Igualmente, gracias a vos, Emilio. Chao.